Entonces, muchísimas gracias por tu presencia, Nicolás, y todo tuyo a la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, primero quiero agradecer enormemente esta generosa presentación. Tendré que ponerme a la altura. Muy especialmente a mi anfitrión originario, su enorme hospitalidad y generosidad, Adán Bogado. Muchas gracias a todos los aquí presentes por el tiempo que me van a brindar, y yo me propongo un objetivo un tanto ambicioso para estar a la altura de las circunstancias, que es tratar de definir en una sola conferencia, al menos de manera sintética, algunos lineamientos generales de cómo funciona y cómo está mutando actualmente el sistema político, económico y social en el mundo entero, o al menos como poco en Occidente. Asimismo, un viaje por la historia y por la filosofía subyacente en estos cambios que tienen una enorme importancia en nuestras vidas cotidianas y en el día a día, y finalmente una modesta propuesta de cómo podemos enfrentarnos al avance político y estatal sobre nuestras libertades fundamentales. Así que voy a tratar de abarcar muchos conceptos y expresarlos de la manera más sencilla y didáctica posible. Los invito a todos a reflexionar sobre cómo era el mundo hace tan solo un año y medio. Hay algo que el filósofo marxista, y tal vez uno de los más eminentes filósofos de la comunicación, Antonio Gramsci, llamaba norma cultural. El establecimiento de una tesis, de una idea, que se torna prácticamente indiscutible y es asumida por la mayor parte de la sociedad y fundamentalmente por sus instituciones, no solamente las estatales, también la prensa, también la academia, también la producción de cultura, de entretenimiento, y que, refrendado por el paso de los años, ese concepto, ese ideal, se termina transformando en una verdad imperante e indiscutida, hegemónica. Tanto socialdemócratas como algunas personas que se autocalifican liberales y que son invitadas por organizaciones como la Fundación Naumann a disertar, por caso Steven Pinker, afirmaban de manera temeraria y con eco en los grandes medios de comunicación del mundo que vivíamos en el mejor de los mundos posibles, que la humanidad se encontraba en su estadio más avanzado, que nunca habíamos sido tan libres y que la tecnología nos había traído un progreso inigualable en todos los campos de la convivencia humana y de la civilización. Artículos enteros en la BBC, en el New York Times, en revistas científicas, hablando de los progresos, de la esperanza de vida, de los derechos humanos y bueno, de tantas otras figuras, de tantos otros becerros de oro del establishment moderno. Sin embargo, yo ya señalaba, y por supuesto que no era ni el único ni el primero, que el contraste con este relato es que, si bien realmente hay progresos y avances innegables en términos de calidad de vida, nunca, pero realmente nunca, en la historia global de la humanidad, existieron tantos impuestos, tantas regulaciones, tantos decretos, prohibiciones, licencias de explotación monopólica, patentes y distintos artilugios que utilizan todos los niveles de gobierno, nacionales, locales, organismos multinacionales, para entrometerse y gobernar los destinos de la vida de cada una de las personas que habita este mundo. Basta con mirar la evolución del gasto público o de la toma de deuda externa por parte de cualquier gobierno, ya sea Bolivia o los Estados Unidos, o Suiza, ni más ni menos, para verificar que cada uno de esos países, comparado con su propio pasado, incrementó de manera drástica, dramática, el tamaño del Estado y la influencia del Estado en la vida de sus ciudadanos.
Por supuesto que quienes tenemos un mínimo conocimiento de las leyes del mercado y fundamentalmente del comportamiento histórico de nuestra especie, sabíamos que era una bomba de tiempo, que esto no podía traernos otra cosa que lo más opuesto que hay al relato de Pinker y del optimismo racional, entre comillas, como llama a su dogma. Una distopía, una verdadera distopía totalitaria. La popularidad de mi trabajo, si bien yo llevo 11 años en la carrera periodística y en la divulgación de las ideas de la libertad, creció exponencialmente cuando se dieron a conocer algunas conferencias que yo dicté en el año 2017, en el año 2018, en el año 2019, y a las que titulé Viviendo la distopía. Cómo nuestra vida, la cotidianeidad, disimulaba, a través de este optimismo injustificable, la conformación de una enorme jaula, de una sociedad de vigilancia y de control absoluto, y, bueno, que por supuesto no podría tener otro desenlace que uno fatal. Yo no me esperaba que ese desenlace fatal llegue tan rápidamente. A ver, hoy vivimos en una realidad donde los aspectos más fundamentales de nuestra vida cotidiana están sometidos a escrutinio y a control de los gobiernos. Es muy parecida la realidad que afronta un paraguayo, un argentino, un suizo, un habitante de Singapur o un irlandés o un africano. En todo el mundo, y por supuesto que no discuto la existencia de la afección, creo que hay una afección infinitamente peor, que es la del totalitarismo. Y me hago cargo del peso de esta palabra, porque no hay, salvo en regímenes como el soviético, o como el nazi, o en monarquías absolutas, o en dictaduras militares, precedentes de un grado de control tan violento sobre nuestras vidas. Lo más sorprendente de todo es que ya no solo necesitamos permisos para circular, hemos necesitado permisos para circular de una ciudad a otra, de un barrio a otro, prohibición completa de movernos de nuestra casa durante franjas horarias, lo cual sorprendentemente, con tanta tecnología y tanto progreso, bla, 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 es muy similar a lo que sucedía en el feudalismo, donde los siervos de la gleba, gleba significa tierra, estaban atados a la tierra del señor y eran tan propiedad del señor feudal como la tierra misma. Sobre su cabeza pesaba la condena de muerte en caso de que se los halle escapando de la miseria impuesta, del oscurantismo y del régimen de servidumbre. Han sucedido situaciones infinitamente más aberrantes. En el caso de mi país, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Argentina, por ejemplo, hemos atestiguado la tragedia inhumana de que las personas no puedan despedirse de sus muertos. Cualquier antropólogo de cualquier corriente, o al menos la mayoría, sitúa el comienzo de la civilización humana antes del surgimiento de cualquier tipo de organización social sofisticada o de cualquier religión, en el momento en el que los hombres comenzaron a enterrar a sus muertos, rindiéndoles homenaje, despidiéndolos con dolor. Esta deshumanización, señores, les puedo asegurar con absoluta certeza, no es producto de la casualidad. En esta situación hay unos pocos vencedores y una inmensa mayoría de vencidos, entre la cual creo estamos todos nosotros. Como periodista que soy, y motivado siempre por el norte de luchar en la defensa de nuestra libertad, me sumergí a investigar cuáles eran las causas de este fenómeno. Y en gran medida la respuesta se entrelaza con otra pregunta bastante ambiciosa, pero increíblemente sencilla de responder con hechos.
¿Quiénes y cómo gobiernan al mundo? ¿Hacia qué sistema nos dirigimos? Cuando comienza todo esto, muchos intelectuales izquierdistas, típicamente resentidos con esa lucha entre su forma rebuscada y retorcida de ver el mundo y la realidad que casi nunca les hace caso, proclamaron de manera entusiasta el fin del capitalismo. Hashtag el capitalismo es el bicho. Y ahí podemos encontrar a Zizek, al surcoreano que está de moda y a muchos otros más. Me parecen personajes francamente irrelevantes. Sin embargo, no son irrelevantes los economistas que hoy integran las organizaciones de gobernanza mundial, los organismos internacionales, que en gran medida con sus políticas públicas, no a través de bicho, con sus políticas públicas nos empujaron a esto. Algunos casos destacables. Joseph Stiglitz, ex jefe de asesores económicos de Bill Clinton, ex vicepresidente del Banco Mundial y noble premio Nobel de Economía como la mayoría, fundador del neo-keynesianismo, corregime Víctor, vos que sos más ducho que yo, autor de la insólita teoría de los salarios de eficiencia, que postula que en economías desarrolladas de mercado tiende a pagarse más de lo necesario, increíblemente. O sea, ella es Robin Hood al revés en gran medida. Es la versión del keynesianismo pasada por el infierno. Si ya no era suficiente malo el keynesianismo, llegó Joseph Stiglitz. Bueno, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, y el ministro de Economía de un país tan irrelevante como la Argentina son ambos discípulos y ex alumna y respectivamente ayudante de cátedra de este siniestro personaje, que preside la Comisión Económica de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano y que es tomada como una voz de consulta clave tanto para las principales corporaciones del mundo, lo que incluye al fondo de inversiones BlackRock, del cual hablaremos más adelante, o a este muchacho que algunos quieren disfrazar de héroe y no es otra cosa que una máquina de recibir subsidios que se llama Elon Musk. Stiglitz celebró el surgimiento de esta tragedia, que la ONU, el mismo organismo que instó a los países miembros a encerrarnos, cifra en 300.000 muertes diarias de hambre. No por el COVID, de hambre. Y para él tenemos que agradecer que el encierro nos enseñe a vivir de manera más disciplinada, a interesarnos por el bienestar social, a obedecer a las reglas del gobierno, a acostumbrarnos a vivir con menos y por lo tanto más armónicamente con el medio ambiente. Otras voces que acompañaron esta celebración sádica de Joseph Stiglitz son, por ejemplo, Jeffrey Sachs, que uno no sabe si es un economista o es un rockstar, porque es amigo de Bono, porque hizo un programa en MTV recorriendo África con Angelina Jolie, porque también es un extraordinario amigo del Papa Francisco y le encanta salir en la foto. Y por supuesto no se priva de darle consejos a los países del tercer mundo, mostrando esa soberbia imperialista y dirigista que sigue caracterizando a toda la infecta progresía mundial. Jeffrey Sachs cree que lo que no pudo el terrible cambio climático, ya no dicen calentamiento global, ahora es cambio climático, lo logró el bicho. Finalmente, la economista favorita de Bill Gates, otro personaje al que vamos a tener que acudir en esta conferencia y que explica mucho de lo que sucedió, y también considerada en alta estima por el Papa Francisco, por el gobierno español, por la Unión Europea, la italiana Mariana Mazzucato llegó a decir que la pandemia ha introducido dosis de Estado en cada rincón, no solo de la economía, sino de la vida social de las personas. Que esto ha demandado la extraordinaria emisión de dinero y que como en las guerras
Ahí vemos una impronta keynesiana de amor a la destrucción y a la ventana rota. Nadie se pregunta de dónde sale el dinero ni se preocupa del destino de la libertad porque existe una situación de emergencia. Y para ella, esta es la plataforma sobre la cual se construirá un nuevo mundo. El lema de la nueva normalidad que vemos otra vez en Hong Kong y en Paraguay, en México y en Argentina, en Colombia y en Austria. Prolifera en muchos círculos, incluso libertarios, en abundancia nacionalistas, conservadores, religiosos, la idea de un nuevo orden mundial. Yo no considero que este régimen sea nuevo en absoluto. Yo considero que es una profundización de algo que ya existe y que precisamente venía advirtiendo hace tiempo, no porque sea un genio, sino porque conozco a los extraordinarios autores liberales del pasado que profetizaron todo esto. Y tampoco eran hombres de otro mundo, sino personas que tenían una mirada seria y exhaustiva sobre el peligro del poder concentrado en todas las áreas. Porque si algo define al liberalismo es la oposición al poder concentrado, tanto en lo político, que históricamente perseguimos limitar y combatir, y cuya nuestra meta máxima es abolir, como en materia económica, dado que la concentración, y no faltan pruebas objetivas de esto, la concentración gigante del capital se produce inequívocamente por intervenciones estatales que le permiten a los empresarios, a los amigos del poder, en todos los países y en todo el mundo, tomar mercados cautivos, usurpar, saquear y expoliar a la gente. Yo nunca fui partidario de decirle socialismo a cualquier cosa que no nos guste. Me gusta conservar en cierto punto la esencia original de las palabras, en la medida que nos sirvan para tener un debate fructífero y que podamos entendernos entre todos. Pero veamos, hace muchos años que el capitalismo, como les expresé, está cada vez más intervenido por el Estado. Que las grandes fortunas se alejan cada vez más de la seducción, de la persuasión, de la competitividad, de las fuerzas naturales que llevan a alguien a construir fortuna legítimamente en el libre mercado y se acercan más a leyes, subsidios, prebendas, privilegios. El modelo de los Bierzi es lo que realmente impera en Wall Street y es lo que impera en Wall Street hace cuanto menos desde 1930. Pero ahora hay una ruptura. Cuando un burócrata puede ordenarle a todas las empresas del mundo o a un 90% o a un 80% cerrar, condenar a la miseria e incluso a la desaparición a millones de personas, estamos viendo elementos clásicamente socialistas, en términos puros y duros, un grado de planificación e intervención absoluta. Entonces, aquí viene una gran pregunta. ¿Hasta qué punto el capitalismo, entendido en una definición marxista, porque al fin y al cabo es una palabra que acuñaron como adjetivo nuestros enemigos, hasta qué punto el capitalismo es realmente incompatible con el socialismo? Personalmente creo que nos adentramos en un sistema que reúne lo peor de los dos mundos. La eficiencia de la propiedad privada de los medios de producción directamente ilegítima, obtenida a través de la coerción estatal, atentos, no a la propiedad privada obtenida por el trabajo, el esfuerzo y la competencia, a la propiedad privada obtenida por el lobby, por el cabildeo, por posicionarse detrás de los políticos que toman medidas violentas de saqueo y usurpación contra el pueblo, la eficiencia del capitalismo y el despotismo, la inmoralidad y el saqueo del socialismo. Me gustaría remontarme primeramente a un historiador inglés, liberal clásico, al que increíblemente tenemos olvidado, sepultado en un conveniente olvido, diría yo, puesto que si nos ponemos a estudiar sus libros, definitivamente no le vamos a prestar demasiada atención a las declamaciones optimistas, cándidas de Steven Pinker y de los demás que nos querían convencer de que vivíamos en un fabuloso mundo libre. Anthony Sutton desarrolló la mayor parte de su carrera académica como investigador en el siglo XX.
y se propuso explicar cómo pasamos de la Belle Époque, de un siglo XIX, de una segunda revolución industrial que batió como nunca en la historia la miseria, el desempleo, que generó los mayores avances proporcionalmente técnicos, científicos, artísticos de la humanidad. ¿Cómo pasamos de eso al siglo del genocidio? Al siglo donde más personas murieron injustamente a manos de la barbarie, a manos de las armas de los estados. Sutton decidió seguir la ruta del dinero. La conclusión de sus estudios, absolutamente rigurosos e inapelables, Murray Rothbard lo ha citado como fuente y por eso conozco a Sutton, es una trilogía de libros. El primero se titula Wall Street y la Revolución Bolchevique. El segundo se titula Wall Street y el ascenso de Hitler. Y el tercero se titula Wall Street y Franklin Delano Roosevelt. Sutton logró demostrar que las grandes corporaciones estadounidenses, que en gran medida siguen controlando buena parte de lo que sucede en el mundo, la banca Morgan, la familia Rockefeller, Henry Ford y tantos otros personajes que, cuando somos ignorantes, admiramos como si hubiesen sido realmente grandes empresarios, construyeron centavo a través de la fuerza de la ley y prefirieron sistemáticamente el socialismo al libre mercado. Sorprende constatar que la Revolución Rusa, y esto también sugiero mucho la lectura del segundo tomo de Los enemigos del comercio de Antonio Escotado, la Revolución Rusa, primeramente la Revolución Comunista, no fue un golpe contra el zar ya había abdicado, fue un golpe contra el gobierno democrático de Kerensky. En segunda instancia, no sucedió espontáneamente de un día para el otro, ni fue producto de la voluntad de la mayoría de los rusos. El partido bolchevique, para febrero de 1917, cuando Lenin, refugiado en Suiza como cobarde que era, alguien que exhortó a tomar las armas y jamás se atrevió a pisar una manifestación, creía que la causa bolchevique estaba perdida. En febrero de 1917 el partido bolchevique ruso contaba con 1000 integrantes, en un país que, si no recuerdo mal, superaba en población los 80 millones de personas. Era bolshevik, significa en ruso mayoritarios. Ellos mismos se definían como mayoritarios pese a ser la minoría numérica incluso en los círculos de la izquierda revolucionaria rusa. ¿Cómo un partido de 1000 personas llegó a hacerse el poder de la quinta potencia mundial en meses? Sigamos la ruta del dinero. Hay un señor que completa la trilogía de la Revolución Rusa junto a Lenin y a Trotsky. Nació con el nombre de Israel Gelfand y su alias era Alexander Parvus. Sorprendentemente desconocido, es el realizador práctico de la Revolución Rusa. Alexander Parvus era amigo íntimo de León Trotsky y ambos intentaron, no los quiero aburrir, un golpe anterior que fracasó en el año 1905. La conclusión de Parvus era que la única forma de lograr tomar el poder en Rusia era conquistando el apoyo de grandes magnates extranjeros. Entonces Trotsky cae preso, luego huye, pero Parvus se va a Turquía, donde una revolución laica, que podríamos llamar progre, la de los jóvenes turcos, acaba de derrocar al sultán. Esa revolución democrática, modernizadora, republicana, fue la que perpetró el genocidio armenio, uno de los mayores de la historia. ¿Saben quién era el asesor? Uno de los asesores predilectos de los jóvenes turcos, Alexander Parvus. ¿Saben qué más era Alexander Parvus? El comunista, el brillante amigo de Trotsky, a quien Lenin envidiaba porque lo consideraba aún más inteligente que él. El dueño de la empresa de armas que logró triangular la venta de armas británicas a los jóvenes turcos pese al embargo para liquidar a los armenios. Luego se convirtió en banquero y volvió a Alemania, de donde era originario, y
se convirtió en un asesor predilecto del Partido Socialdemócrata. Y con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que Escotado explica magistralmente como una conjura entre el Imperio Británico, genocida, el Imperio Francés, genocida, y el naciente Imperio Norteamericano, cuyo futuro no era moralmente mejor, contra Alemania. Contra una Alemania que prácticamente carecía, Primera Guerra, carecía de colonias, y había cuna del capitalismo burgués, donde el hombre escapó de la oscuridad feudal, volvió a abrir los caminos, volvió a renacer el comercio, y a través de la rebeldía refundó la libertad. Y a lo largo de los siglos se produjo un capitalismo extremadamente competitivo, una cultura del ahorro colosal, de la disciplina, de la eficiencia y de la innovación inigualables. Se demostró que los imperios como Inglaterra, pese a su retórica mercantil y capitalista, no podían producir más y mejor y más barato que la disciplina de los alemanes, que no estaban concentrados en saquear otros países, sino en producir lo mejor y al mejor precio. No estoy haciendo una exaltación de otras cuestiones políticas de Alemania, pero esta cultura del ahorro, incluso Engels, que es un hijo de ese capitalismo, Thomas Mann, el escritor de La montaña mágica, se burlarán de esto y dirán: estos alemanes que entregan su vida al trabajo y que lo único que les importa es ahorrar más para que la próxima generación tenga más, no disfrutan de la vida, etc. Sin darse cuenta, por supuesto, estos vagos sistémicos, que los alemanes disfrutaban trabajar, disfrutaban dejar un legado. Esta conjura es la Primera Guerra Mundial, a la cual se suma Rusia, histórica rival de los alemanes. Y Alexander Parvus, un hombre tan persuasivo para el mal, convence a los banqueros alemanes, y muy particularmente al Estado alemán, al Reich, de financiar a los bolcheviques, con el fin de destruir a Rusia y retirarla del frente oriental, para oxigenar la situación alemana que estaba siendo enfrentada por todas partes, por ingleses, por franceses, norteamericanos y rusos en el este. Así fue. 20 millones de marcos oro. La financiación revolucionaria más grande de la historia de la humanidad. Permitió que un partido de 1000 personas, peleados todos con todos, que hasta ese momento en crisis se estaba financiando a través del robo común y del secuestro, lo que llamaban las ex, figura en las obras de los grandes escritores rusos de la época, dirigidas por Stalin y que se las giraba Lenin, robos y secuestros, pasan a recibir una fortuna que es prácticamente el equivalente de un PBI de un país como Paraguay hoy. Con eso compran la prensa, la policía y los generales. De febrero a octubre / noviembre, porque hay una pequeña diferencia en el calendario ruso, conquistaron un país, lo pusieron de rodillas. Ese ingenuo Lenin que en febrero había dicho en su escondite en Suiza, bien a salvo de las balas y los disturbios, que estaba todo perdido, terminaría dando un discurso triunfal en la Plaza Roja. Y el mundo conocería el que fue, antes de esta pandemia, el mayor experimento social de todos los tiempos. 70 años de horror rojo. Pero no podría sobrevivir ese sistema tan antihumano, donde los ciudadanos son en realidad esclavos y el monopolio es estatal de todo, si no fuera por manos amigas, otra vez, de capitalistas antiliberales. ¿Quiénes permitieron que después de la gran hambruna, que después de que 20 millones de personas mueran de hambre, Stalin pueda mantener ese régimen en pie? Wall Street. Y aquí entra Anthony Sutton. Resulta que la General Electric o la industria armamentística norteamericana o el señor Ford, entre otros, muchos otros, descubrieron que era mejor negocio tener países enteros con un solo comprador, el Estado, que países prósperos donde se les pueda disputar el monopolio y donde tengan que verse obligados a producir mejor y a mejores precios para seducir a los consumidores ante la diversidad de la oferta.
las transferencias tecnológicas de las corporaciones estadounidenses a la Unión Soviética se mantuvieron desde el principio hasta el colapso del comunismo. Pero no conforme con esta realidad profunda y rigurosamente documentada por Sutton, lo mismo sucedió con los nazis. Ya no le habían infringido suficiente mal a Alemania, que comienza un régimen socialdemócrata, como lo que en gran medida tenemos hoy en el mundo, la República de Weimar, que encuentra como principal asesor del presidente Friedrich Ebert a Alexander Parbus, un gran amigo de la humanidad, que moriría en una mansión de 140 habitaciones. Él, el real realizador del comunismo. Pero ese régimen desastroso, hiperinflacionario, nefasto, de una Alemania de rodillas, por supuesto, encontraría un enorme desánimo social. Y a los señores que ganaron con la industria de la Primera Guerra Mundial, se les despertaría el interés de, ¿por qué no?, construir otra. Sutton documenta en Wall Street y el ascenso de Hitler como las mismas exactas corporaciones que financiaron de principio a fin la Unión Soviética comienzan a financiar otro partido minoritario de un cabo delirante que acababa de salir de la cárcel y que no había logrado por sus propios medios convencer a más que un puñado de dementes extremistas, y lo convierten en el avasallador ganador de las elecciones de 1933, dotado de un financiamiento colosal que provendrá, entre otros, de Henry Ford, que fue condecorado por el Tercer Reich, de Walt Disney, que trabajó con Goebbels haciendo propaganda política para Hitler y luego haría la propaganda contra Hitler al servicio del gobierno norteamericano, de General Electric, de General Motors y de tantas otras compañías norteamericanas. Tal sería la huella de la financiación al nazismo, que durante los bombardeos de la Segunda Guerra, primero, Hitler nunca suspendió las operaciones de las empresas estadounidenses en suelo alemán. Segundo, Estados Unidos nunca, prohibiendo todo tipo de libertades fundamentales dentro de Estados Unidos, obligando a negocios a cerrar, obligando a mujeres a ir a trabajar a las fábricas de armas contra su voluntad y todas circunstancias justificadas por la guerra, nunca obligó a sus empresas a dejar de producir industrialmente en Alemania, en el país enemigo, para el gobierno enemigo. Y Hitler tampoco. Cuando se bombardea Alemania al final de la guerra, que se destruye injustificablemente, como las bombas atómicas, la totalidad del tejido industrial del país más competente, otra vez, del mundo, y no precisamente por Hitler, que era un demente, sino por la cultura de la productividad germana, convenientemente se evita bombardear todas las plantas industriales norteamericanas, con la excepción de unas pocas que recibieron una millonaria indemnización por parte del gobierno estadounidense. Luego vendrá el Plan Marshall, que es otro ejemplo de emisión desmedida de dinero, y luego comenzará a gestarse este sistema de gobernanza mundial a través de los acuerdos de Bretton Woods, que tienen como representante inglés a Lord Maynard Keynes, la gran estrella de la época, ese brillante economista que dijo que la guerra era un incentivo fabuloso para la producción industrial, y vaya que Hitler y Franklin Delano Roosevelt se lo tomaron muy en serio. Mientras se financiaba Stalin y se financiaba Hitler y se diseñaba la Segunda Guerra, en Estados Unidos surge el welfarismo, el estado de bienestar, el socialismo del bienestar, o lo que Sutton llamó el socialismo corporativo. Crisis de 1929, desempleo masivo, el gobierno rescatando a las empresas, cavando pozos de día para taparlos de noche y volver a cavarlos al día siguiente. Ese era el plan, ese fue el New Deal. Eso es lo que ahora quieren reproducir los Biden, los Stiglitz, el Papa Francisco, el Foro Económico Mundial y todos nuestros gobiernos cuando hablan de un nuevo New Deal o de un nuevo New Deal ecológico.
obra pública sin sentido, dispendio de los pocos recursos de un país en crisis, gasto, gasto, gasto. Nada, absolutamente nada logró Roosevelt más que continuar hambreando a la población hasta que el milagro de la guerra de los 100 millones de muertos, civiles inocentes, y a partes iguales por soviéticos, alemanes, ingleses y norteamericanos, le provendría el monopolio mundial, la hegemonía mundial de la moneda. Bretton Woods consagra el dólar como moneda, lo que el general francés Charles de Gaulle, asesorado por un sensato economista que podríamos llamar bastante liberal, llamaba el privilegio exorbitante, y que se mantiene en gran medida hasta hoy. El monopolio SWIFT de las transferencias internacionales. El dólar como moneda obligatoria del comercio internacional, que llegó a un pico de un 80-90% de uso, ahora está en el 60 y pico. La capacidad de poder emitir y comprar su propia deuda. Y exportar inflación. Exportar inflación, efectivamente, algo no visto nunca. Banco Mundial, de donde saldrán Stiglitz o Lord Mark Malloch Brown, la mano derecha de otro personaje que tiene mucho que ver con lo que nos sucede, que es George Soros. El Fondo Monetario Internacional, que no se ha dedicado a otra cosa que a prestar a gobiernos irresponsables para rescatarlos del abismo a cambio de que implementen políticas nefastas que les sirvan o al gobierno de Estados Unidos o a las mismas corporaciones que financiaron a Hitler, a Stalin y al genocidio de Hiroshima y Nagasaki, entre otras cosas. ¿Cómo? Perfecto ejemplo, no hay mejor ejemplo que Argentina. Total y absolutamente. Perú futuramente. Banco Interamericano de Desarrollo, 3/4 partes de lo mismo. No hay mayores enemigos del libre mercado en el mundo que estos organismos. A De Gaulle le cobraron caro, pese a haber sido un aliado en la guerra, le cobraron carísimo no querer abandonar el patrón oro. Se lo cobraron con mayo del 68. Otra revolución comunista financiada por millonarios. ¿Alguno de ustedes cree que cuando Sartre, el pederasta, Simone de Beauvoir, su dócil esposa, mujer, amante, esclava, feminista, y el joven Danny Cohn-Bendit aparecieron en las cámaras de televisión de todo el mundo proclamando la nueva revolución contracultural, eso fue un fenómeno espontáneo? ¿Ustedes creen que fue la Unión Soviética la que caldeó mayo del 68? No, para nada. La Unión Soviética tenía bastantes problemas con la primavera de Praga, las protestas libertarias en Europa del Este, tras la cortina de hierro. Fue el gobierno de Estados Unidos el que conspiró para elevar la cotización de la libra esterlina y el marco alemán, hundir al franco, estrangular a De Gaulle para forzarlo a abandonar el oro y aceptar el dólar como moneda de reserva, y al no lograrlo, orquestó un aparato de propaganda mediático mundial que se despliega con esa magnitud por primera vez aquel año, en 1968, mostrando a De Gaulle que era un miserable asesino que había cometido terribles crímenes en Argelia. Todo eso es cierto, pero hasta hace 3 días era nuestro amigo y el héroe de Francia, y de repente se convirtió en nuestro enemigo, el dictador, al que los valientes jóvenes salen a combatir en las calles diciendo pidamos lo imposible. Ese señor, Daniel Rojo, Daniel Cohn-Bendit, el que encabezó las protestas, el que salió en todas las televisiones del mundo, el que paralizó la economía francesa durante meses y al que los verdaderos obreros y sindicalistas detestaban por arrogarse la representación de ellos cuando jamás en su vida había trabajado, sigue vivo, es rico y tampoco trabajó, nunca más desde entonces. ¿Saben quién es hoy Daniel Cohn-Bendit? Un eurodiputado, es un diputado del Parlamento Europeo, modelo de gobierno transnacional, del Partido Ecologista, tiene doble ciudadanía, francés y alemán, que firma entusiastamente todas las cartas donde George Soros, Warren Buffett o Bill Gates piden, y los invito a buscarlas, ruegan que los gobiernos sigan subiendo impuestos, sigan aumentando regulaciones, porque al rico, señores, y esto lo sabían Bastiat
y de Molinari, y Jean-Baptiste Say, y los fisiócratas, y Richard Cobden, y Bombaberg, Menger, y todos los economistas liberales del siglo XIX, al rico le conviene mucho más que aumenten las restricciones económicas, que impidan o hundan o fundan a la competencia, porque puede transferirlas en posición de monopolio u oligopolio a los precios. E incluso tener sofisticados mecanismos de evasión. Y estos señores, Bill Gates, Jeff Bezos, Sergey Brin, BlackRock, que es el accionista mayoritario de estas compañías, mucho más que Gates, mucho más que los dueños originales, mucho más que Zuckerberg, son los dueños de la Tierra, de la nueva Tierra, que es la Tierra digital. ¿Cuáles fueron los negocios de estos personajes? Porque no es esto un plan malévolo para dominar al mundo. 6 personas que se sientan como en ese capítulo de Los Simpson, donde muestran el Partido Republicano de Springfield en un castillo lúgubre, donde están sentados el señor Burns, el tejano loco de las pistolas, conspirando cómo arruinar al mundo. Si escuchan hablar a Bill Gates, se van a dar cuenta de que él está absolutamente convencido de que todo lo que está haciendo es en ayuda de la humanidad. Él está predestinado, él que es tan brillante, a dirigir los destinos de la humanidad en su conjunto, que somos ignorantes, que nos empeñamos todavía en formar familias, en tener empresas, en todas estas cosas locas que nos van a llevar al calentamiento global y demás. Pero ¿cuáles fueron los negocios objetivos de estos señores? Sorprendentemente, mientras el 90% de la humanidad se empobreció de manera indiscutida, las Big Techs, las grandes compañías tecnológicas, multiplicaron de manera drástica y dramática, más que en el boom de las .com, sus ganancias. Lógico, si están obligando a que decenas de miles de puestos de empleo que se realizaban de manera presencial, porque era lo más eficiente, criterio de mercado básico, ahora se realicen de manera más costosa e ineficiente desde casa, significa más computadoras, más teléfonos, más hardware, más software. Pero el cambio llegó para quedarse. Hay una fintech que llamamos el Banco de los Pobres en Argentina, que se llama Ualá. Una tarjeta de crédito Mastercard que se otorga sin prácticamente ningún requisito a cualquiera que la solicite. Una aplicación bancaria digital. Si ustedes buscan quién fundó Ualá, no la fundó un licenciado en Administración de Empresas, no la fundó un doctor en Economía, no la fundó un empresario experimentado ni nadie del sector financiero. Ualá la fundó un historiador de Harvard de 30 años de edad, que se llama Pier Paolo Barbieri. Y la capitalización íntegra de su primera ronda de inversiones es de Soros Fund Management. ¿Saben qué sucedió con Ualá en este año de cuarentena? Porque acá hubo un mes de fase 1, en la Argentina hubo 11. 11. Cerraron 40.000 empresas en la Argentina. Ualá se convirtió en líder del sector, cártel de la banca digital. Compró el primer banco digital que hubo en la Argentina, Willow Bank, de otro empresario prebendario paraestatal, Eduardo Urnequian. Por cierto, a quien le interese, el empleador de Javier Milei, hay un video en el canal para quien quiera saber un poco más de este personaje, Eduardo Urnequian. Lo pueden buscar, Eduardo Urnequian, Los Liberales. Ualá imprimió 2 millones de tarjetas. Y hoy lidera, compite cabeza a cabeza con el Banco Santander por ser el primer banco del país. ¿Saben cuál es la contraparte de que Ualá haya crecido exponencialmente? No solo es más plata para Soros. La Argentina está atravesando la peor crisis económica de su historia. Esto para la peor crisis de la historia de Argentina es mucho decir. Es mucho decir realmente. Sin embargo, el gobierno está mostrando incremento en la recaudación. ¿Y cómo está incrementando la recaudación un gobierno de genocidas económicos que exterminó a una cuarta parte de las empresas del país, que sumió en la miseria a todos los que producen y pagan impuestos? Porque el Banco de los Pobres le permite fiscalizar de manera más eficiente y retener impuestos en aquellos pequeños espacios de libertad que les permitían respirar, que es el mercado informal. La banca y el fisco son sinónimos. Es algo que hay que comprender. Cuando hablan de que Paraguay necesita una mayor bancarización, significa que Paraguay necesita una mayor fiscalización. Los bancos son aliados indisolubles, inseparables de los gobiernos. Si alguien entendió esto, es Murray Rothbard. El caso contra la Fed
magistral texto sobre la creación del primer banco central, mejor dicho, del banco central líder del mundo, por Rockefeller, JP Morgan, etc. Wall Street y política exterior, explicando cómo estos bancos vivían de la guerra, cita Sutton como fuente, y explicando cómo el poder de los bancos significa la miseria, la ruina de las empresas competitivas en la medida que estos bancos son rescatados, como lo vimos en el 29, como lo vimos en 2008 y como lo vemos ahora, por el dinero de la Fed, que es inflación, que es impuesto a los pobres, que es debilitamiento del poder adquisitivo de la gente. El Banco de Inglaterra acaba de decir que los dueños de criptomonedas privadas prepárense para perder todo su dinero. Warren Buffett, el gran socio de Bill Gates, que es junto con él y su ex esposa dirige la fundación Bill y Melinda Gates, salió a decir que comprar Bitcoin es inhumano, barbárico. Musk, cuyas las dos empresas de Elon Musk, que tiene como asesor Stiglitz el socialista, sus dos empresas son una caja sin fondo de subsidios. Tesla y SpaceX. SpaceX es una sucursal de la NASA. Tesla es un pozo sin fondo de subsidios del gobierno de California, de la ONU, de la Unión Europea. Si muchos se apuren, hasta Venezuela le financia los autos eléctricos a Elon Musk. Y Musk salió a decir que las cripto eran el futuro, es decir, no, las cripto son un desastre ecológico, consume mucha energía, que se desplome el precio, así compro unas cuantas más y luego gano plata. Dicho esto, obviamente la arremetida contra Bitcoin, lo decía antes de empezar esta charla, Janet Yellen, la discípula de Stiglitz, secretaria del Tesoro, quien era presidente de la Fed en el 2008 y generó la mega inyección para rescatar a los bancos fraudulentos de esa crisis, hoy quiere prohibir Bitcoin del mismo modo que quiere imponer un impuesto mundial. Y está logrando que países que tenían tasas tributarias atractivas para las empresas, como Irlanda, se vean obligados por la extorsión del privilegio extraordinario de Estados Unidos, de la que hablaba De Gaulle, a subir los impuestos y generar una base única. Hoy la Unión Europea respalda la tesis de Yellen. ¿Qué se persigue con la gobernanza mundial? ¿Qué es esto? El encierro masivo y sistemático de todo el mundo, al mismo tiempo, el dominio de un grupo de personas sobre toda la humanidad, coordinada, sistemática, si no es un enorme paso adelante hacia el gobierno mundial. Con el gobierno mundial se persigue que no se pueda votar con los pies, que es una clásica idea liberal. Decir, bueno, este país se fundió, Argentina no tiene futuro, me voy a Paraguay donde hay libertad. Pero ahí viene la OCDE, la Organización Mundial del Comercio, que por supuesto, como cualquier cosa que diga Organización Mundial, Comercio en la misma frase, es una porquería antiliberal. ¿Y qué viene a decir? A exigir estándares contra el lavado de dinero, más requisitos para abrir una cuenta bancaria, más bancarización, y el gobierno paraguayo lentamente obedece. Tengan muchísimo cuidado con Jeffrey Sachs. Mario Abdo tiene a Jeffrey Sachs como asesor. Cuando Jeffrey Sachs le dice el futuro es de Paraguay, ¡tiemblen! El presidente del Foro Económico Mundial, el multimillonario socialdemócrata alemán Klaus Schwab, puso como ejemplo a Xi Jinping de modelo de control social y de cuidado de la salud pública y que debemos imitar en todo el mundo. Cuando hablan de salud pública, a mí me recuerda que la primera expresión política moderna de salud pública fue el Comité de Salvación de la Salud Pública de Robespierre y Marat en la Revolución Francesa, que consistía en pasar por la guillotina y asesinar a cualquiera que discutiese su ingeniería social, su rediseño de la sociedad, que implicó detalles tan mínimos como cambiar el calendario y hablar del año cero y el antes y el después de la revolución, o negar los derechos del hombre, que ellos mismos habían proclamado un año antes y decir que era un obstáculo para que progrese el cambio revolucionario. El ecologismo y el feminismo cumplen con una misión muy similar a la de esta crisis económica generada. El interés histórico por reducir el crecimiento poblacional tiene una razón de ser. Los luditas, un movimiento socialista que surgió en el siglo XIX, se dedicaban a quemar fábricas, porque decían, los primeros que se oponen, los luditas, se oponen al desempleo tecnológico. Bastiat los refuta magistralmente.
Bastiat explica que el crecimiento de tecnología que vuelve un trabajo obsoleto volverá más rentables otros trabajos y creará nuevas fuentes de trabajo, y que no hay que preocuparse por el avance de los desarrollos tecnológicos en el plano social general. Los luditas, por supuesto, decían: estas máquinas me quitan trabajo, las voy a prender fuego. Yo, por supuesto, no puedo estar más lejos del planteo ludita. Yo, hasta hace unos años, era un entusiasta de la tecnología. Hoy considero que la tecnología, como las armas, es un elemento neutro. Depende del uso que se le dé. Pero la realidad práctica, y negarlo es una estupidez, es que esta mezcla de socialismo y capitalismo, lo peor del capitalismo antiliberal y lo peor del socialismo a nivel de poder, de control social, de hipervigilancia, se produjo en gran medida por la concentración en pocas manos de la tecnología, a través, y esto puede suscitar un gran debate, del sistema de patentes. Las patentes nacen a grandes rasgos con la Revolución Francesa. Mientras cortaban cabezas, decidieron crear un régimen de propiedad diferente a lo que se consideró históricamente el derecho natural de propiedad. La patente, la propiedad intelectual, hay un gran debate dentro del liberalismo, yo formo parte de los antipatentes. La patente, la propiedad intelectual, implica que vos podés apropiarte de una idea que nace de otras ideas por las que nadie te cobró. O sea, si yo hago una silla, obviamente soy el dueño de la silla, pero si para el diseño, la idea abstracta de la silla, estoy empleando matemática, geometría, carpintería, conocimientos universales que nadie me cobró, que no son de nadie y que además se me pueden ocurrir a mí o se le pueden ocurrir a él, ¿qué derecho tengo yo a apropiarme del diseño de la silla? Para eso está el Estado. La propiedad material históricamente se puede defender sin Estado. El Estado lucha contra la propiedad material. La propiedad intelectual, bueno, hay propiedad inmaterial que no es propiedad intelectual. No quiero ser no quiero irme a tecnicismos, pero la propiedad intelectual solo se puede defender con el Estado. Los defensores de las patentes, de la propiedad intelectual, dicen: pero ¿cómo? Si no hay propiedad intelectual, ¿cómo vamos a incentivar a los inventores? Nadie va a crear nada, se va a terminar el progreso. Y la realidad es la siguiente: las patentes son un freno para el progreso, y si no, díganselo a China. O sea, si hay algo en China que no podemos discutir, que definitivamente los ha llevado a un crecimiento exponencial, es decir, tus patentes me importan nada. Entonces, si vos no podés copiar, ¿qué es lo que hacemos naturalmente? Es la competencia. La esencia de la competencia es imitar y tratar de mejorar lo que otro hace bien. Si no podemos copiar, no podemos progresar. ¿Cómo surgen Microsoft, Amazon, Apple? Con patentes. Copiando, impidiendo que otros copien, fundiendo empresas con las leyes injustas y draconianas de propiedad intelectual, que es lo que hizo sistemáticamente Bill Gates en los 90, fundiendo competidores con subsidios enormes, enormes. Amazon. Trump quería llevarse un poco mejor con Jeff Bezos, que se compró el Washington Post para destruirlo. Bastante estúpido Trump. Le permitió hacer la sede de su mega empresa libre de impuestos. Los convirtió en contratistas del gobierno norteamericano, multiplicó las compras a Microsoft como proveedor militar. De mucho no le sirvió porque le metieron la patada que le querían meter y no tuvieron el más mínimo resquemor en hacerlo. Son contratistas del Estado, están blindadas legalmente. A mí me parece terrible que, por ejemplo, Juan Ramón Rayo defienda la censura en las redes sociales como si fuera un acto de libertad y de propiedad privada, cuando las redes sociales tienen el rol que tienen por estar intrínsecamente asociadas a los gobiernos y con una violación contractual terrible, que es la siguiente. ¿Alguno de ustedes recuerda a Edward Snowden y a Julian Assange? Sí. Google, Facebook, que es Instagram y WhatsApp, Google es Android y YouTube, Microsoft, que es Skype, Apple, Amazon, entregan sistemáticamente la totalidad de nuestra información, no un poco, no alguna, no a pedido, toda nuestra información, cada búsqueda, cada compra, cada diálogo, al gobierno de los Estados Unidos, al de Inglaterra, al de Australia y al de Nueva Zelanda. Esa alianza se llama Cinco Ojos. Y cada vez amplía el grupo de gobiernos que acceden a la totalidad de nuestra información sin ninguna orden judicial.
sin ningún caso de excepcionalidad, de manera sistemática. Eso es lo que muestra ese joven contratista de la CIA, ese verdadero liberal y libertario, no la basura de Gates, no la basura de Elon Musk, el verdadero liberal y libertario que es Edward Snowden, que dice, señores, yo trabajo acá, les voy a contar esto. Y nos lo mostró a todos. Y nosotros seguimos felices entregando la totalidad de nuestra información sin menor reparo porque es cómodo. Esto me recuerda mucho a Aldous Huxley, que también era liberal, cuando escribe Un Mundo Feliz y explica que la dictadura totalitaria mundial, que es lo que él augura en 1930, se va a producir porque la gente se va a entregar por comodidad, no por violencia, por comodidad. Acá tenemos las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos la comodidad y tenemos el terror. Maquiavelo dijo sabiamente, quien domina el miedo de los hombres es dueño de sus almas. Thomas Hobbes, que increíblemente los zurdos lo tratan como teórico liberal, y es lo más antiliberal que existió en la historia, el autor de la idea del Leviatán, dice que el estado natural de los hombres es el todos contra todos, la ley del más fuerte y el caos. Por lo tanto, tiene que haber un gobierno terriblemente riguroso que controle la información y que a través del miedo a la reprimenda no someta. Esta idea del control de la información, Estados Unidos lo tiene desde el día 1. Fue uno de los primeros países del mundo en el que el correo era un monopolio estatal federal desde el día 1. Mucha libertad en la Constitución de un país que nace y crece con esclavos. Y que podés expresarte hasta ahí, porque uno de sus fundadores, el más liberal, Thomas Paine, por poco lo matan por una crítica que hizo a la religión organizada en su libro La Edad de la Razón y tuvo que escapar. Escapó a Francia, participó de la revolución y también lo quisieron matar por defender el derecho de propiedad de la gente a la que empezaron a asaltar. Thomas Paine es en su vida, en su carne, el fracaso de las ideas liberales de la limitación del poder. Un gran hombre, un valiente, pero le fue muy mal. Desde el día 1 Estados Unidos entendió que saber lo que pensaba y lo que decía la gente era una forma de dominarla de manera más eficaz. El gobierno de Estados Unidos, por supuesto, no la sociedad. Hoy tenemos este sistema. Bueno, a ver, no es que de un día para el otro llegamos a esta situación, insisto, esto se fue caldeando con los años. Hay un libro que yo recomiendo mucho de un anarquista que no es liberal, pero que es un tipo impresionante, Iván Illich. Fue un sacerdote jesuita, lo expulsaron, por supuesto, como corresponde, por sus ideas revolucionarias sobre la libertad educativa y la libertad sanitaria. Predicó con el ejemplo toda su vida. De hecho, le diagnosticaron cáncer terminal. Le dijeron, con quimioterapia vas a vivir 2 años. Iván Illich, que era uno de estos homo universalis, que estudiaba todo, sabía un poco de todo, sabía de medicina, de derecho, de filosofía, de historia, empezó a estudiar, se trató con las dosis adecuadas de opio y vivió 16 años más. Siempre además agradeciendo a Dios por poder seguir viviendo y ayudando a los demás. ¿Él es? Iván Illich, Sí. el mismo. Sí. Pregunta. Vas a ver que tiene el tumor ahí en la cara. Sí. Pregunta rápida, ¿usted es creyente? No, yo soy agnóstico. Respeto mucho la fe individual, pero bueno, tengo un documental sobre el Papa Francisco que te puede interesar. O sea, sé que las iglesias pueden llegar a, cuando son malversadas políticamente, pueden llegar a causar mucho daño a la libertad, sea la confesión que sea. Y la fe individual me parece que es totalmente, no solo respetable, sino que hay que defenderla a rajatabla como un derecho fundamental, como el derecho de las personas que no creen, como cualquier derecho de conciencia. Y a eso voy a pasar con la educación. Pero Iván Illich, que era un verdadero amigo de la humanidad y un cristiano que amaba al prójimo en serio, bueno, escribió Némesis médica, la expropiación de la salud, y expresó cómo la conquista de la salud por parte de los estados, la reglamentación, el aumento de la órbita estatal sobre la materia y de mayor gasto no generó que disminuyan las enfermedades ni las tasas de mortalidad, ni que realmente mejore la salud de la gente, pero sí generó un profundo control sobre la vida de las personas y una vez más sobre el miedo. E Illich, siendo él sacerdote, hace una analogía, dice: durante buena parte de la historia, los sacerdotes se propusieron como guardianes del alma de las personas. Y vos tenías que congraciarte con la religión política dominante, no importa si creías o no,
para la salvación eterna. Ahora los médicos ocupan ese rol. Ahora que la sociedad cree menos y que importa menos lo trascendental o lo espiritual e importa más lo material, lo finito, las manejás con el miedo a la muerte y el médico se propone como el dueño de tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente yo no voy a criticar a la medicina. Sería como pelearme con el mercado o con la vida misma. No sé. Pero la medicina politizada, para que la gente termine comprando toda esta serie de premisas, fundamentalmente la obediencia, porque todo lo que prime acá es la obediencia. Para poder sentir el miedo, para poder sentir la obligación de obedecer, llegamos a la educación. ¿Quiénes crearon la educación pública? La educación pública, mientras el ministerio decida la currícula o el programa de lo que vas a estudiar, también abarca el colegio privado o a la universidad privada. Acá hay muchas universidades privadas y respetan poco los currículos en muchos casos, lo cual es excelente, otra gran virtud del pueblo paraguayo. Hay que resguardar eso, aunque cada vez el proceso se va revirtiendo, ¿verdad? Bueno, la educación pública, tenemos dos partidarios fundamentales. Los primeros, y esta es la parte mala de la reforma protestante, es Lutero. La Alemania de la Reforma luterana dice, bueno, hay que limpiar del catolicismo a Alemania, esto es historia objetiva, y vamos a tener educación religiosa obligatoria. Esto lo escribe Rothbard en un libro muy bueno que tiene sobre educación, por cierto. Educación religiosa obligatoria. Quieras o no creer, vas a asistir a esta formación y además es cívica, porque mezclamos, las religiones protestantes son religiones de Estado, una iglesia luterana de Alemania, una iglesia luterana de Suecia, más tarde una iglesia anglicana, que en Inglaterra va a perseguir a los católicos como los católicos perseguían a los protestantes en Francia, en Italia y en España. Entonces vos tenés ahí una fuerte necesidad de crear una conciencia social y una fidelidad religiosa con el poder. Entender que el príncipe, en términos maquiavélicos, es Dios en la tierra. O sea, esa relación que plantea como comunicador de Dios, etc., el papado católico, los luteranos lo hacen con el Estado nacional. Más tarde lo va a hacer un anticristiano, que es Robespierre, que es el primero que inocula, basado en las ideas erróneas de un buen liberal que se llamaba Condorcet, va a plantear la necesidad de una instrucción pública masiva, obligatoria, totalmente al revés. Anular cualquier creencia religiosa, cualquier vínculo interpersonal, familia, amistad, fidelidades regionales. En Francia se hablaban 20 dialectos. ¿Elementos de la ley natural? ¿Cómo? ¿Elementos de la ley natural entre las personas sería? Por supuesto. Tu mamá, tu papá, vínculo. Horadar cualquier lealtad del individuo que pueda poner en riesgo la obediencia del hombre al Estado. Eso es el pensamiento republicano llevado a la práctica. No lo lograría aplicar bien Robespierre, lo terminaría aplicando más tarde Napoleón III, perdón. Sería una base del terrible estatismo francés que engendró los mejores críticos del estatismo que hubo en esa época, que son Bastiat, de Molinari, todos estos economistas franceses injustamente olvidados, que eran filósofos magistrales. Bastiat llamaba a esa influencia del Estado en la religión, a esa inoculación de conciencia, esa manipulación de la fe, la esclavitud mental. Capítulo 35, Armonías Económicas, magistral. Él dice que han logrado los teócratas, los que utilizan espuriamente a Dios, porque él es deísta, él cree profundamente en Dios, los que utilizan a Dios para sus fines políticos, han logrado la hazaña irrealizable de generar una cadena más fuerte en el espíritu de las personas, en sus mentes, que los grilletes que pueden llevar en los brazos. Y eso permite un dominio sobre el ser humano mucho más eficiente. Hoy, por ejemplo, esta tendencia izquierdista, corporativa, progresista, que representa el Papa Francisco, coaligado con Sachs, con Stiglitz, espero no ofender a nadie, pero es la realidad, lo ha llevado a crear una institución que se llama, además de la Pontificia Academia de Socialistas, tiene el Consejo Vaticano para el Capitalismo Inclusivo. Capitalismo inclusivo es esto que les dije. Cada vez menos trabajo, cada vez menos empresas y desempleo artificial. Porque mi punto con los luditas era, la tecnología no es la que genera desempleo hoy. Lo que genera desempleo es el estatismo, es los privilegios,
es las barreras para que la gente pueda tener un empleo o autoempleo. Pues todas las políticas que benefician a los Gates, a los Rockefeller, a los Rothschilds, a los Soros, a los Bierzi, a los Eurnequian, todas esas políticas son políticas antimercado. Son políticas que impiden que la gente pueda generar su propio trabajo. O que la gente pueda tener empresas y que las empresas generen trabajo, innovación, etc. E incluso hay una cuestión que no es económica. Por eso yo les sugiero siempre a mis compañeros libertarios que no reduzcan toda la economía. No podés leer todo desde la economía. Si no entendés que hay un factor mesiánico de un tipo como Gates, que se cree salvador de la humanidad, no puedes entender cómo funciona. Él puede tomar decisiones que lo hagan perder dinero con tal de satisfacer su necesidad de trascendencia, que también es un deseo subjetivo individual y que tiene cualquier tirano, cualquier dictador psicópata, y que él cree que está haciendo el bien. ¿De quién es hijo Bill Gates? De William Gates Sr. ¿Quién fue William Gates Sr.? Uno de los primeros presidentes de la Planned Parenthood, que es la red de clínicas abortistas más grande del mundo. ¿Qué planteaba la fundadora de la Planned Parenthood, Margaret Sanger, cuando precisamente crea esta organización que va a presidir el papá de Bill Gates? La generalización del aborto le permitirá a la civilización librarse del terrible peso de la basura humana. Planea el aborto, Sanger, como un instrumento del supremacismo racial blanco filonazi que ella representaba para disminuir el crecimiento poblacional de las personas que consideraba menos aptas o impuras, etc. Esa es la base del pensamiento progresista hegemónico del control de la población que tenemos hoy. Antes está Malthus, hay toda una idea errada de que cuanto más gente haya, se van a acabar los recursos, pero la base de la obsesión por el control de natalidad moderno es esa. Ahora lo van a revestir de no, estamos ayudando a las madres a tener menos hijos para que puedan tener más recursos, más educación. Y el fondo de la cuestión es, sobra gente para nosotros en este esquema donde destruimos trabajo artificialmente. Entonces, primero les vamos a dar limosna estatal. Argentina, otro gran ejemplo. ¿Saben qué propone Bill Gates? Todo esto lo pueden googlear, después van a ver el video, pueden googlear cosa por cosa y darse cuenta que no me lo inventé yo y que ni siquiera hay que ser un genio para descubrirlo. Bill Gates con el Banco Interamericano de Desarrollo y Gustavo Vélez, que hoy es mano derecha de Alberto Fernández y forma parte del Consejo Vaticano por el Capitalismo Inclusivo, hablan de un cheque robot. Las máquinas van a tributar un impuesto para financiar una renta básica universal, para que la gente que pierde su trabajo no muera de hambre. Pero claro, ¿cuál es la contraparte del subsidio, de la renta universal? En Argentina, ¿cuál es la contraparte de la AUH, Asignación Universal por Hijo? Que ahora Biden está copiando en Estados Unidos. Que lleves a tu hijo a la escuela pública, obviamente. En suma, tenemos todo este esquema, viene de la educación pública instaurada en la formación de los estados nacionales. Cuando los nacionalistas dicen, no, esto no es orden mundial, el globalismo nos está destruyendo, tenés que decirle, no, para. La educación pública surge cuando hay que formar el Estado Nacional. Cuando hay que convencer a la gente de que el gobierno son tus representantes. De que vos tenés que morir, servicio militar obligatorio, viene de la mano de la educación pública obligatoria. Por ejemplo, en Argentina, las dos leyes salen en el mismo gobierno, el de Roca. Vos tenés que ir a morir si es necesario por ese gobierno. Porque el gobierno y no tu familia es la patria. Porque el gobierno y no tus hijos es la patria. Eso es la educación pública. Ahí nace en la mayor parte del mundo. Y además, curiosamente, la educación pública, la salud pública, la conformación del Estado moderno y hasta el estado de bienestar, o sea, el Estado va a ayudar a los pobres, el Estado va a crear asilos de ancianos, el Estado va a crear guarderías, el Estado va a crear orfanatos, o sea, el Estado va a ir tomando el lugar que antes ocupaban la caridad privada, las mutuales, los sindicatos no estatales, las asociaciones voluntarias, las iglesias, o sea, todos los lugares que ocupaban los cuerpos intermedios de la sociedad, las organizaciones voluntarias, los va a ocupar el Estado. ¿Y cuándo surge todo esto? Cuando se unifican estados también. Esa es la base del globalismo. El globalismo empieza con el nacionalismo. ¿Por qué era tan próspero el capitalismo alemán? Alguien se lo pregunta, entre otras razones, porque Alemania no era Alemania. Alemania eran media docena de países que compartían un idioma, que se unían para defenderse, pero que competían permanentemente entre sí para ver dónde se instalaba cada industrial. Esa competencia territorial
entre Prusia y Westfalia y Sajonia, que eran unidades administrativas diferentes, en gran medida ayudó a que se desarrolle tanto el mercado y la sociedad. En Italia pasó algo parecido. La Italia del Renacimiento, de la vuelta después de la oscuridad feudal, de la miseria que exterminó a 2/3 partes de la población de Europa, porque eso fue el feudalismo que ahora algunos reivindican, el Renacimiento se produce en una Italia donde hay países que tienen unas pocas manzanas. Todos los países son como Mónaco. Entonces, ¿qué pasa con un país chiquito? Está obligado a comerciar. Hay algo parecido en Paraguay. En Paraguay, por ejemplo, por no haber salido al mar, por estar rodeado de gigantes desastrosos, Brasil y Argentina, hay como casi que una obligación circunstancial a comerciar y abrirse al mercado. Después, cualquiera que no esté de acuerdo me corrige, esta es mi opinión. Eso pasaba en la Italia donde Génova y Venecia competían, que tenían banqueros. ¿Y a dónde fue Cristóbal Colón, que era italiano, para decir, bueno, financienme este proyecto delirante de llegar a la India por no sé dónde, a ninguna de las ricas repúblicas italianas, que no, flaco, yo ni tengo plata para esto, ni me interesa. Yo comercio y me manejo perfectamente, no necesito nada. No tengo recursos en mi propio país, pero el comercio me los provee. Tiene que ir a la corona española. ¿Cómo financia la conquista de América la corona española cuando lo manda Colón? Bueno, perdón, ¿en qué contexto lo financia? Acaban de expulsar a los moros y a los judíos de la península ibérica. Convivieron más o menos pacíficamente durante siglos en la época de las taifas y de los árabes. ¿Por qué? ¿Porque el Islam es bueno? No, porque los árabes primaban la cultura comercial y mercantil por sobre la religión. Ahora es al revés. Ahora en los países cristianos tenés más libertad, mayoritariamente, que en muchos países musulmanes. En ese momento era al revés. Los musulmanes no se tomaban en serio la Sharia, judíos como Maimónides eran directores de universidades, todos comerciaban, todos tenían derecho a la propiedad, nadie los perseguía por practicar su religión. En la España musulmana, en las taifas, que encima eran reinos descentralizados en el momento de mayor prosperidad, y mientras la mayor parte de Europa sucumbía en la miseria bubónica precisamente, cuando el comercio es prohibido por un emperador que se llama Carlomagno, que se proclama enviado de Dios en la tierra y es el único emperador analfabeto de la historia universal que prohíbe el comercio por considerarlo pecado y termina de hundir en la ruina Europa, la Europa árabe prospera. Alhaja, alfombra, almohada, albornoz. ¿Se preguntaron de dónde salen todas esas palabras? De la España arábica de Al-Andalus. Bueno, los reyes católicos unifican España, reconquistan España, echan a los moros, que definitivamente hicieron sus desaguisados y demás. ¿Y qué hacen? La santa pobreza, un ideal profundamente medieval. Echar a los judíos y a los musulmanes significa echar a los comerciantes. España fue uno de los únicos imperios del mundo que no tuvo tejido industrial prácticamente. Desde que los expulsó no tuvo tejido industrial, no tuvo tejido comercial. Cuando se encuentran con América y mueren buena parte de los imperios que había acá, que eran terriblemente sanguinarios también, los incas, los aztecas, etc., por viruela, no por mucha eficiencia de los españoles, que digamos, extraen el oro de una forma tan imprudente, al no tener tejido industrial, al no poder aprovechar el metal más dúctil de la época, terminan devaluándolo. Y generan la primera experiencia global de inflación en oro de la historia, no sé si la última. La plata. Y eso produce... ¿Cómo? La plata de Potosí. Y la plata de Potosí. De Potosí es la que generó la primera inflación. La plata de Potosí. Eso genera que en el siglo de las luces, que tienen intelectuales muy ilustrados, la escuela de Salamanca empiece su estudio sobre la inflación. El padre Juan de Mariana escriba su tratado de la moneda de vellón, o sea, el príncipe cuando ve que devalúa empieza a prostituir, bastardear la moneda. Juan de Mariana, que era un sacerdote, dice, bastardear la moneda, o sea, falsificarla, es robarle a los pobres de sus propios bolsillos. Y el pueblo, a un príncipe que abusa de él y le roba, tiene derecho a matarlo. Tiranicidio. Un principio bastante liberal que luego heredarán otros pensadores. No era muy liberal la escuela de Salamanca en el sentido que eran partidarios de matar a los protestantes, expulsar a los judíos y a los musulmanes, y Juan de Mariana participó en la redacción del índice de libros prohibidos por la Inquisición, pero bueno, en eso, en la cuestión de la inflación, definitivamente eran unos pioneros.
Ese oro devaluado después sirvió para que los banqueros holandeses financien la piratería británica, o sea, la ineficiencia del imperio español terminó subsidiando la creación del imperio británico, que fue tanto más sanguinario, pero más inteligente, en definitiva. La cuestión esta de la intolerancia, a mí me parece terrible que ahora algunos que se llaman paleolibertarios, creo que no terminan de entender o de interpretar bien ese concepto, hablen de que una sociedad libertaria solo se puede producir si la gente tiene esta fe o estas costumbres o estos valores. Y dicen que la tolerancia es cosa de progres. Primero, no hay mentira mayor de que los progres sean tolerantes. Los progres son lo más intolerante que existe sobre la faz de la Tierra. O sea, vos tenés que respetar al lobby LGBT. Yo respeto profundamente a los homosexuales, defiendo su libertad y que formen familia, lo aclaro. Pero tenés que rendirles culto. Tenés que admitir que el trans, digamos, es lo que él quiere que sea, y si no vas preso, como en Canadá o como en España, que ya a ese nivel llegan las leyes de antidiscriminación. Y la heterosexualidad está mal. Y vos tenés que soportar, si sos creyente, que insulten tu religión, pero no podés criticar su religión. Ecologista o vegana o feminista o lo que sea. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el problema es lo más intolerante que hay. Todo este sistema mundial que busca un gobierno mundial trata de generar una guerra de grupos identitarios. Y en eso también se parece al nacionalismo. Otro principio de Maquiavelo, divide et impera. Hay conservadores que dicen el nuevo orden mundial se basa en el hedonismo, en exagerar el individualismo. Mentira, mentira miserable. Al contrario, lo que están proponiendo es que las mujeres se sientan víctimas de los hombres, aunque los hombres tengan la mayor tasa de suicidios, el 83%, el 86% de los homicidios, las víctimas son hombres, muertos en guerra, muertos en accidentes de trabajo. O sea, todos los índices van en contra de eso. Nosotros somos víctimas. No, bueno, tampoco. Pero que las mujeres son víctimas de los hombres, los homosexuales son víctimas de los heterosexuales, ahora que hay igualdad de derechos en prácticamente todo el mundo, se acordaron tarde. Las minorías raciales son víctimas de... Entonces, esa dinámica de víctima-victimario, que es muy de la nueva izquierda de la década del 60, que es la izquierda de mayo del 68, que nosotros ya, los obreros no nos quieren, apostemos por otro tipo de lucha, de conflicto, de guerra social, la de las minorías o supuestas minorías. Eso apunta, primero, a que los que se sienten víctimas se identifiquen con el Estado. Entonces la mujer encuentra en el Ministerio de la Mujer, supuestamente, mayor protección, la mujer feminista, obviamente, que no es la mayoría de las mujeres, a Dios gracias, encuentra mayor protección o mayor reparo, lo que fuere, que en su padre, que en su hermano, que en su novio, que en su compañero de trabajo. Esa horadación, ese deterioro de las relaciones interpersonales, a lo único que puede beneficiar es al burócrata. Y además, obviamente que no van a hacer nada para resolver los asesinatos de mujeres o los problemas que enfrentan las mujeres o las violaciones, lo cual es un crimen abominable y cualquier cultura de cualquier lugar del mundo lo repudia, porque hablan de cultura de la violación y la realidad es que todas las religiones está prohibida, en todas las culturas está prohibida, nadie discute que la violación es una bestialidad inhumana y uno de los peores crímenes que existen. El gobierno no tiene ninguna ganancia en terminar con ese calvario. El gobierno necesita que haya dolor, el gobierno necesita que haya miedo, crimen, pánico, exagerarlo, inflarlo y separar a la sociedad, dividir a la sociedad. Además de que, por supuesto, en última instancia, si la mujer feminista decide, lo cual está en su completo derecho, pero imbuida por Netflix con series y películas mostrándote novios golpeadores y hombres blancos abusadores, que es un estereotipo, un nuevo estereotipo, como antes había un estereotipo contra los o contra los judíos, ahora hay un estereotipo contra los hombres heterosexuales. Si esa mujer decide no tener hijos, mejor, porque nuestro plan final es que decrezca el crecimiento poblacional. No es una conspiración. Busquen Bill Gates, crecimiento poblacional, overpopulation, van a ver que el tipo dice, a través de políticas sexuales reproductivas, anticonceptivos, y vamos a lograr que antes de 2030 se reduzca el crecimiento poblacional. Lo ha dicho literalmente hasta cansarse, ha dicho lo aprendí de mi padre, hablábamos de esto en la mesa cuando yo era chico. Es así, piensan así. O sea, nuestro sistema genera un perjuicio enorme a la humanidad, el problema es la humanidad. No nosotros, es la humanidad.
Si tenés hijos se va a colapsar el medio ambiente, y como nadie se lo creyó finalmente, como pese a los millones de recursos públicos, la gente no termina de comprar el cuento, miedo a la muerte, y si salís te vas a morir, y cuidado, y Open Democracy, que es una red financiada por Soros, salió a decir, y lo pueden buscar, el coronavirus ha demostrado que la violencia doméstica es terrible, que las familias tienen que convivir menos, es hora de abolir la familia tradicional. Así directamente, sin filtro. Otra vez más están debilitando los cuerpos intermedios de la sociedad. Que no puedas enterrar a tus muertos, que no puedas ver a tus amigos, que no puedas juntarte con tus parientes, que no puedas viajar, que no puedas juntarte con grupos de afinidad, de pensamiento, de discusión, que todo esté intermediado por lo digital, que lo digital es controlado por los señores que generaron todo este desastre y que están ganando plata con tu ruina. Bueno, muy parecido a la esclavitud realmente. BlackRock, que es el accionista mayoritario de la mayor cantidad de grandes empresas del mundo, Google, Microsoft, Mercado Libre, muchísimas, es dirigida por un señor que se llama Larry Fink. Han decidido, para que entiendan por qué hay adoctrinamiento progre privado, que van a presionar a todas las compañías donde tienen acciones para que impongan perspectiva de género y perspectiva medioambiental. Si las empresas no cumplen con los criterios de BlackRock, BlackRock va a retirarse del accionariado y en muchos casos las va a fundir. El presidente de BlackRock se llama Larry Fink, si después lo quieren buscar, otro comunista multimillonario, lo cual ya, cuando uno empezó en las ideas de la libertad creyendo que los capitalistas eran generalmente héroes del mercado, cuando se entera de estas cosas termina un poco desalentado. Pero bueno, voy a ir directamente, porque ya hablé muchísimo, a cómo salir de esto, desde mi modesta perspectiva, por lo menos cómo ofrecer una resistencia eficaz. Y me voy a volver a volcar a los casos de los grandes liberales del pasado que no casualmente no nos va a hablar ni la Friedrich Naumann, ni el Instituto Cato, ni ningún partido libertario. La esclavitud no la abolió Abraham Lincoln. La esclavitud la abolió el esfuerzo de una serie de liberales y de libertarios estadounidenses, valientes enemigos del Estado y del gobierno central, entre los que se cuentan William Lloyd Garrison, que recorrió punta a punta del país, incluyendo estados esclavistas donde lo metían preso una y otra vez, hablando de la ignominia, de la barbarie, del pecado miserable, injustificable, que era que unos hombres pertenezcan a otros. Me da vergüenza que personas que se denominan libertarias hoy, como Walter Block, relativicen el horror de la esclavitud cuando estos grandes libertarios se jugaron la vida por abolirla. Hablemos de otro gran libertario que la perdió, John Brown. John Brown era un ex capitán del ejército estadounidense, formado en el liberalismo clásico, que dijo, yo no voy a soportar más esto, y claramente los políticos no van a resolver este problema. Reunió a sus hijos, reunió a sus amigos, tomaron los fusiles y fueron a las granjas esclavistas a liberar esclavos. Hasta que los secuestra el gobierno esclavista de Virginia y lo ejecutan a muerte. Antes de que lo ejecuten a muerte, a otro gran libertario, que si me permiten, creo que es el más grande filósofo que hemos tenido, el más grande hombre que hemos tenido, y que prácticamente, apuesto que la mitad de ustedes no conocen, que era Lysander Spooner, tuvo esa misma idea. Un joven abogado constitucionalista de Boston, que se creyó el cuento de que la Constitución defendía la libertad. Se creyó el cuento originalmente de que los políticos iban a defender los derechos que consagraban las leyes. Y se decepciona, escribe un plan para la abolición de la esclavitud, y ahí aparece Brown y le dice, no, antes de que tomen a Brown fugitivo, yo lo estoy haciendo, vos lo escribiste, pero yo lo estoy haciendo, así que sacá esto de circulación porque los vas a avivar. Y bueno, Spooner desesperadamente agarra y empieza a juntar todos los ensayos que imprimió. Cuando el gobierno encarcela a John Brown, Spooner primero lo defiende legalmente y después arma un plan. Spooner, un tipo extraordinario. Sí, Lysander Spooner. Arma un plan para secuestrar al gobernador de Virginia e intercambiarlo por John Brown. Yo no me voy a quedar con la ley, este tipo lo van a matar, es un héroe. Voy a arriesgar mi propia vida para salvarlo. Cuando está por ejecutar el plan, matan antes de tiempo a John Brown, lo ejecutan ilegalmente, no le dan tiempo. Entonces Spooner descubre que la Constitución es papel pintado. Y luego viene la Guerra de Secesión, donde el norte dice, nosotros vamos a liberar a los esclavos. Nunca se trató de eso.
La guerra de secesión se trató de que el norte norteamericano, proteccionista, no quería permitir que el sur esclavista comercie libremente con Inglaterra. Quería que les vendan su algodón, el del sur, para sus fábricas, incompetentes, que no podían producir al precio de las inglesas o de las alemanas. Y que el sur compre sus productos industriales más caros. Entonces, la guerra de secesión y Lincoln es una conjura contra el libre comercio internacional, donde poco importan los esclavos. Y donde, de hecho, durante décadas después, hasta 1960, los negros van a seguir teniendo menos derechos y van a seguir siendo discriminados de forma institucional y atroz. Había un señor, un carcamán, que se llamaba Joe Biden, que empezó su carrera política como senador defendiendo la segregación de los niños en guetos y que no se mezclen ni en el transporte escolar, ni en las escuelas con... Ese es Joe Biden, el líder de la progresividad mundial. Lo pueden buscar. Y se reunía con miembros y líderes del Ku Klux Klan. Pero no me quiero ir de tema. Entonces Spooner dice, ¿no era que la Constitución consagraba el derecho a la secesión? Estamos armando una guerra para impedir que estos estados del sur se independicen. ¿No les importaron los esclavos? ¿Dejaron matar a John Brown? ¿Qué es esta clase de farsa miserable? Y escribe un libro que les recomiendo encarecidamente a todos ustedes, que me cambió la vida, que es Sin traición, la Constitución sin autoridad. Losliberales.org, biblioteca, carpeta Cómo empezar, tienen varios libros de Spooner, entre ellos No Treason, cuya primera traducción al español tengo el orgullo de haberla financiado yo, porque le pagué a un paraguayo, a Daniel Duarte, para que la traduzca, cuando yo ni siquiera manejaba bien el inglés, para poder leerlo y que lo reparta. Bueno, esa traducción está en la biblioteca, libre para quien quiera acceder. Spooner descubre finalmente, y esta es la evolución de todos los liberales clásicos, consecuentes con los principios, que el gobierno no se va a limitar a sí mismo, que el gobierno va a seguir las leyes de todo monopolio que conocemos los liberales desde Adam Smith, que es concentrar más, que el gobierno no es más, cito literal, que una banda criminal de ladrones y asesinos, y que a diferencia de los ladrones y asesinos, no tienen el coraje de enfrentarte y decirte dame tu dinero o te mato y arriesgarse ellos a que vos los mates, sino que van con la violencia, te roban y además te dicen lo estamos haciendo por tu propio bien. Y te quieren convencer que eso es soberanía política y que realmente vos estás moralmente obligado a permitir que te roben y que si desobedeces las leyes te maten. Spooner descubrió que los partidos no iban a sacar la libertad adelante, que las constituciones no son más que papel pintado, que el país más constitucionalista del mundo es el país que más violaba la Constitución ya en aquel entonces, el mismo que ahora nos espía masivamente, el mismo que empezó a organizar guerras genocidas que no se han visto en ningún otro lado, como Irak. 900.000 víctimas se cargaron en Irak los estadounidenses, y también estaba ahí Joe Biden haciendo negocios. Y la familia de Joe Biden, su hermano Hunter, por ejemplo, que lo contrató el gobierno de Irak para reconstruir las viviendas que los estadounidenses bombardearon. Cobró y no las reconstruyó. ¿Qué me decías? No, su hijo. James Biden, perdón, es el que hizo el negocio. Su hijo Hunter hizo otros negocios con China, me equivoqué, perdón. Spooner lo advirtió. Spooner fue un ejemplo con su vida. ¿Se acuerdan que les conté del monopolio estatal del correo de los Estados Unidos? ¿Saben qué hizo Spooner? Fundó la American Letter Company, desobedeciendo la ley federal. No se quedó con decir puede haber algo mejor, lo creó. Creó una empresa privada que ofrecía el mismo servicio a la mitad de precio. Litigó durante años contra el gobierno de Estados Unidos. Les hizo perder plata y bueno, hasta que ya no pudo más y lo fundieron en base a multas y extorsiones criminales, pero demostró con los hechos, con los actos, que podía haber algo mejor que el monopolio estatal del correo. Spooner, muy polémico, cuando surge el primer movimiento feminista en los Estados Unidos, nos han vendido a todos. Yo mismo creía, cuando empecé a investigar el tema, que el primer feminismo buscaba libertad. ¿Saben cuál era una de las consignas del primer feminismo en Estados Unidos, de la Liga de Mujeres por la Templanza? Prohibir el alcohol. ¿Bajo qué argumento? Que los maridos que se emborrachaban no las mantenían eficientemente. Ese es el primer feminismo de Estados Unidos. Spooner escribe 2 textos. Uno se llama, miren qué polémico, y los invito a leerlos, contra el sufragio femenino. ¿Y saben por qué se opone al sufragio femenino? Porque se opone a todo sufragio.
Porque dice, la libertad que importa es la de la mujer para trabajar, para administrar sus bienes, para hacer lo que quiera con su cuerpo, con su vida. Votar no es un derecho, votar es una estafa. Y no es que el que no vota, como nos dicen los estatistas, no se puede quejar. No, el que vota no se puede quejar. Porque cuando votás, legitimás un sistema, gane o pierde tu candidato, lo que haga el gobierno, vos lo consensuaste. Vos lo legitimaste. Eso nos enseñó Spooner también. Y escribió otro ensayo pionero en la historia, Los vicios no son delitos. Mucho antes de que se prohíba el alcohol, en 1873, si no me falla la memoria, escribió un texto magistral, base para cualquier persona que se considere liberal, explicando por qué lo que para algunos es vicio, para otros no. Y que anular a los hombres de la capacidad de hacerse daño, no solo es quitarles su libertad y convertirlos en menores de edad por siempre, en ciudadanos de segunda, en esclavos, sino es quitarles la responsabilidad e impedir que aprendan de sus propias acciones. Por no mencionar del uso absolutamente eficiente que han hecho de todas las drogas que hoy están prohibidas, sin número de genios de la humanidad. Desde Sir Arthur Conan Doyle, Friedrich Nietzsche, Guy de Maupassant, Aldous Huxley, que fue uno de los primeros usuarios del ácido lisérgico, y que escribió un libro maravilloso que se llama Las puertas de la percepción. Antonio Escotado, el mayor historiador económico de nuestro tiempo, con sus 3 volúmenes de Los enemigos del comercio, que también pueden encontrar gratis en nuestra biblioteca. De eso no hablan los estatistas, porque la guerra contra las drogas, y no voy a hablar de esto porque ya es demasiado, es otro negocio. El Estado necesita la guerra contra las drogas, la guerra contra la pobreza, la guerra contra el... Y las guerras no tienen que terminar. El negocio es la guerra permanente. Y acá voy a hacer mi reivindicación final, que es mi reivindicación al pueblo paraguayo, al que, como les dije al principio, amo fervorosamente. País donde viví 3 años y donde me gustaría pasar el final de mis días. Y todos mis videos son testigos de eso. Nunca elogio un país salvo a este. Esta es la meca comercial del continente, de Canadá, Tierra del Fuego. El libre comercio se hace, no son acuerdos. El libre comercio jamás depende de políticas, son hechos. Esta tierra de la evasión, esta tierra del contrabando, del mercado negro, del mercado gris, de no estar bancarizado, es la tierra de la libertad. Es la libertad real. Es la libertad que los señores como Soros y su banco digital y los gobiernos quieren exterminar. Miserables disfrazados de liberales como el señor Esper, que enfrenta un escándalo por ser financiado por un narco kirchnerista, dicen que el logro de la Argentina va a ser que más gente trabaje en blanco. Por favor, lo dice literalmente. El mercado negro es el único reducto de libertad real que tenemos. En este país se prospera como prosperaban mis bisabuelos inmigrantes, con trabajo duro, sin que el Estado los estorbe, los moleste, los persiga, los vigile. Ningún político va a sacarles de encima el yugo de la esclavitud. Locke, Montesquieu se equivocaron y la historia los refutó. El Estado no se divide a sí mismo. Es mucho más conveniente que un juez se asocie a un diputado y se asocie al presidente, todos juntos como casta opresora que vive de robarnos y de saquearnos antes que alguno se juegue la vida defendiendo la libertad de la gente. Ni siquiera defendían la libertad de la gente un Kennedy y un Trump, pero por proponer menos guerra y salirse un poquito de la línea discursiva, a Kennedy lo mataron y a Trump lo mandaron a retiro en unas elecciones más que disputables. La democracia es un fraude. La democracia es la ilusión de que nosotros somos dueños de un sistema que nos oprime y nos consume cada vez más. Paraguay es un gran reducto de libertad. A veces no se valora lo que se tiene hasta que se pierde. ¿Sabe cómo? Paraguay, no me canso de ponerlo como ejemplo. En Argentina los liberales de la UCD, miren, ¿quieren la mayor garantía de que un partido liberal, una fundación liberal no sirve de nada? Argentina creo que tiene la mayor cantidad de partidos y fundaciones liberales del continente. La Unión Soviética Argentina, sí. El Partido Liberal de aquel entonces apoyó a Menem para la reforma constitucional que le dio reelección y que permitió la dinastía menemista, que subió los impuestos, el déficit y la deuda, y la dinastía kirchnerista, 16 años. 16 años se van a cumplir si Fernández termina su mandato. ¿Qué hizo Paraguay cuando Cartes compró a la oposición y al Partido Liberal Radical Auténtico? Quemó el Congreso. No murió nadie, sin embargo. ¿Hay reelección? ¿Hay reforma? ¿Lograron la reelección? No lograron la reelección. Esos son los límites al poder. Los de la desobediencia civil, los del agorismo, la contraeconomía,
Los de evadir impuestos porque el impuesto es un robo, predicarlo con el ejemplo y decirle a la persona que tenés al lado, basta de discusiones estúpidas de colorados y de PLRA, de Frente Guasú y toda esta manga de chorros. Vos y yo contra ellos, eso es ser inteligente. En este pueblo hay más de esa cultura que en cualquier otro y por eso es más libre por donde lo miras. Si los índices de libertad económica que hacen estas fundaciones truchas de grandes empresas midieran la informalidad, o sea, la cantidad de impuestos que se evaden, este sería uno de los países más libres del mundo, muy por encima de algunos paraísos fiscales. Conserven esto, este es mi mensaje, mi modesto mensaje, los invito a leer la biblioteca, a imbuirse del heroísmo de estas personas y no sean mártires, pero prediquen con el ejemplo, crean realmente en la libertad, porque si vamos a ser como los otros estatistas y depositar una fe en un político o en un líder mesiánico, vamos a estar condenados irremediablemente a la esclavitud. ¡Viva la libertad! ¡Viva Paraguay! ¡Viva! Y se le ha puesto precio a su cabeza por haber cometido esa... Ya lo cortaron. Te están cortando, Nicolás. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.